se hace sumamente importante hablar de qué es conocer al Señor como experiencia personal, visibilizada y reconocida por la razón, desde que el mundo existe y a partir del momento en que cada ser humano aparece en la historia de la humanidad. La experiencia sensible junto con los actos intelectuales de la reflexión y la atención son los medios que conducen al conocimiento, a la profundización, al saber. Originariamente, los órganos de los sentidos tienen una participación fundamental en la percepción o lo que se llega a conocer como realidad de lo que se comprende y ordena a la conciencia. También se viene la propia experiencia, que proviene de la acción, o sea, la sabiduría de la vida, hasta aquel conocimiento que solo es posible a través de una relación plenamente personal. Además, el saber, cuyo sentido en cierta manera se mueve entre conocer y estar convencido. Estos están ligados entre sí: el conocimiento, la consideración, el saber y el obrar. De igual forma, la percepción, la experiencia, la sensibilidad, aplicadas en el sentido de lo que mora en la conciencia, y el juicio, aplicado a los sentidos, se convierten en instrumento de la sensación, de lo orgánico, es decir, lo anímico de la persona. Esto orgánico o anímico requiere una comprensión justa, que a menudo implica un discernimiento y una decisión moral, porque además designa el lugar en el que se lleva a cabo la toma de decisiones. De ahí que la experiencia espiritual que se tenga y la experiencia que se vive en esta tierra están mutua y necesariamente implicadas en el hecho de querer conocer de manera legítima el poder y la deidad que reposan en el Señor, visibilizados por medio de sus obras de manera natural, provocando un asombro y maravilla a nuestra limitación. Se puede mencionar que discernir y conocer son dos manifestaciones o dos funciones diferentes del amor, mientras que el conocimiento en nuestro caso se dirige preferentemente al Señor. El recto discernimiento es necesario en el terreno de las relaciones interhumanas, en donde está llamado a distinguir entre lo conveniente y lo inconveniente y a formar un juicio válido sobre ambos. Se trata no solo del conocimiento, pero también del reconocimiento, el sentido de distinguir, un cohabitar e interactuar con ese ser supremo mediante la razón. Es incuestionable que hablamos del acto místico de la contemplación. Esto es, no una contemplación de las manifestaciones perecederas y cambiantes de las cosas terrenas, sino de lo permanente y de lo real, que justamente solo puede contemplarse de manera espiritual, o sea, el Señor de la creación, de ninguna manera en la religión, más bien en la relación personal. Estos aspectos se tratan en la tradición hebrea como en la helenística o griega, evolucionando progresivamente a través del claro discernimiento y de lo cognitivo o del conocimiento. Hay que advertir que al conocer, hablando de la relación personal con el Señor, se puede ir deformando el concepto peculiar o propio en una serie de líneas de pensamiento sincretistas y corrientes de pensamiento diferentes, caracterizadas en particular por sistemas y concepciones muy distintas que en conjunto y desde antiguo se presentan como lo correcto, lo sano. Es así como insisto en mirar en el Señor su eterno poder y deidad por medio de la creación en la naturaleza, sin querer decir que sus hechos maravillosos se consideren una constatación esencial de su existencia. Con ello, una muestra de su capacidad amorosa para con el ser creado a su imagen y semejanza. Lo comunicable de este ser creado está en el reconocimiento de su autoconocimiento,
de su propia esencia, sobre cuya base se puede comprender lo quebrantado de la relación con la existencia histórica terrena y de ese modo conocer y emprender el retorno a la redención o libertad ofrecida por el Señor. Se trata de un conocimiento que abarca el pasado, el presente y el futuro, de todo lo dicho y hecho, del origen y hacia dónde camina la especie humana, que llevan consigo el nacimiento y la reconciliación con el Señor Creador. Para avanzar en la comprensión de qué es conocer al Señor, por lo que tenemos a la vista, se identifican la relación con algunos términos como experimentar, advertir, conjetura, sensación, reconocer, experiencia, conocer, saber, constatar, distinguir y entender. Un peligro que ocurre con el hecho de decir conocer al Señor tiene que ver con tratarlo al antojo, puesto que una cosa es tener un saber teórico y otra una experiencia personal, donde la voluntad del Señor es la que se necesita entender y seguir. De lo contrario, se reduce a un simple acto mental. Como si fuera poco, el conocimiento del Señor también se concretiza de manera práctica en el trato del hombre a la mujer y viceversa. Es decir, existe una transformación que se ajusta a lo conocido. Por otra parte, el Señor no es precisamente un objeto de la investigación humana con el que el ser humano pueda enfrentarse de un modo soberano y luego se abra de par en par a su intelecto observador y reflexivo. El que convierte al Señor en objeto de demostración aspira a disponer de él, solo que entonces justamente no estaría tratando con un ser personal, sino con un concepto, con una construcción hasta hecha según las ideologías humanas, con una idea del Señor, y en todo caso, su actitud no tendría nada que ver con lo que la Biblia llama conocer, sino más bien con la religión racional, práctica de la ilustración o la cultura. Puede decirse paradójicamente o que pareciera contrario, que por un lado el conocimiento del Señor solo es posible a través de la comunión con Él y, por tanto, bajo el supuesto de la fe. Y por otro, la fe solo queda a salvo sobre la base del conocimiento de quién es Él. En consecuencia, en la medida en que el hombre, activa o pasivamente, establece esa relación personal y la efectúa, su conocimiento crece a través de la experiencia. Podría incluso decirse que este conocimiento depende en gran parte de una experiencia constantemente renovada. Entonces puede ser motivo de preocupación el que toda sistematización definitiva del testimonio de Cristo, es decir, prácticamente toda dogmática o llamada también sana doctrina, puede muy pronto ser como un banco de coral que, surgido de en medio de la vida como forma de ella, acaba por quedar petrificado y resulta a la postre más peligroso que provechoso. Esto lleva a pensar que en la medida en que la persona que sigue y reverencia al Señor intente paso a paso poner sus observaciones y experiencias a la luz de lo que conoce y sabe de Él, se libere de prejuicios, ordene su forma de pensar y limite asperezas consigo mismo y con los demás. De ese modo, sobria o cabalmente, transmite confianza, credibilidad en cuanto a su conocimiento del Señor en este mundo en el que vive, acercándose y acercando a otros un poco más a la realidad de quién es Él. Se puede añadir que para hablar de conocer al Señor se requiere enterarse de lo que es la vida de Jesús, el peregrinaje de toda su existencia humana. De esta manera, transformar la forma de pensar y actuar de quien lo sigue, tocando las raíces mismas de su existencia.
De ahí que el problema fundamental no estaría en aquello que se conoce de Él, sino cómo se reflexiona en el tipo de relación y estilo de vida que se quiere llevar. Y que al no ser bajo directrices, pautas puestas por el Señor, provocaría un fallo de orientación existencial. Por lo tanto, para conocer al Señor se requiere del intelecto, tanto para su nacimiento como para su crecimiento y desarrollo. Es aquí donde se abre espacio a la reflexión y el Señor no exige de manera tajante renunciar a pensar, ni prohíbe las preguntas que surgen del esfuerzo. Más bien, el Señor, a través del mensaje del texto bíblico, invita a poner en contribución la razón, a superar las formulaciones de los dogmas eclesiásticos, producto de los límites de la razón que provienen de un conocimiento sujeto a la época. Pero esta invitación puede verse afectada por razón de abandonar el puesto que, en cuanto a criaturas, ha sido asignado por el Creador. Termino con palabras de Karl Barth, teólogo suizo del siglo XX, cuando dice que la sabiduría de Platón reconoció hace tiempo que lo no dado es el origen de todo lo dado. La reflexión más sobria acerca de la vida constató hace tiempo que el temor o reverencia al Señor es el principio del conocimiento de quién es Él y de un andar en sabiduría. Mi nombre es Néstor Venegas, puedes compartir este video. Gracias.